La reforma energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. La reforma energética, tanto constitucional como a nivel legislación secundaria, surge del estudio y valoración de las distintas iniciativas presentadas por los partidos políticos representados por el Congreso. Esta es una cita sacada de la Secretaría de Energía en el 2015. La reforma energética que presentó el presidente Enrique Peña Nieto dice que Pemex no se privatizará, pero sí se otorgarán contratos a las iniciativas privadas para la expropiación, extracción, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Todo esto nos deja pensando si esto no es privatización, pero simplemente con unas palabras rebuscadas. Algunos personajes que participan en esta reforma energética son principalmente el presidente Enrique Peña Nieto y algunos otros priistas como el secretario de Energía y el director general de Petróleos Mexicanos. La reforma energética tiene muchos objetivos, sin embargo quisiera mencionar algunos que para mí fueron los más importantes. Por ejemplo, uno de los objetivos que se espera de la reforma energética es el fin del monopolio de la industria petrolera mediante la participación de empresas privadas en la generación de electricidad y de producción de gas. Esto me parece contrario a la expropiación petrolera, pues el presidente Lázaro Cárdenas lo que hizo fue sacar de México a las empresas que eran extranjeras privadas, que fuera expropiado el petróleo y fuera únicamente de la nación, como le menciona la Constitución mexicana. Menciona que Pemex está en problemas y necesita abrirse a la inversión privada. Dice que esta misma no cuenta con la tecnología para realizar investigaciones en aguas profundas debido a que hay una escasez de petróleo. Sin embargo, Pemex es la 14ª empresa con mayores ingresos en el mundo, al igual que tiene reservas petroleras para aproximadamente 40 años más. Sin embargo, ellos nos hacen creer que solo tenemos para 9 años. No es necesario reformar ninguna ley ni privatizar el petróleo. Yo creo que es necesario que vamos a hacer una reforma, pero de la manera de organizar nuestro país y fomentar también el uso de energías que sean sustentables, si la preocupación del petróleo es de tal magnitud. La reforma energética no toma las palabras de Cárdenas, sino más bien se parece al plan sexenal que Calles instituyó para las personas que estaban en desacuerdo con las instituciones. Se parece en la ambigüedad de lo que establece, pues dice que quiere ayudar a los mexicanos, pero al mismo tiempo quiere sacar provecho de la misma. Durante mucho tiempo nos han vendido la idea de mejoras, sin embargo vemos nuestro alrededor y no parece más que empeorar. Junto con la reforma energética sí está claro que se abren puertas a nuevas inversiones extranjeras. Sin embargo, esto mismo no beneficia del todo al país, pues hace a México menos competente en esta área. La reforma energética es un cambio radical a la expropiación petrolera de 1938, la cual establecía que la producción de energéticos era única y exclusiva del Estado, mientras que con esta reforma los extranjeros pueden venir a explorar el terreno y extraer ellos mismos el petróleo. Creo que la transparencia del gobierno es algo esencial que necesita esta reforma, además de nuevas tecnologías, pues se dice que se buscan nuevas tecnologías para mejorar la producción de petróleo y no parece haber un cambio. Todo esto solo nos hace seguir siendo dependientes de Estados Unidos. Como hemos visto desde hace mucho tiempo, uno de los puntos claves para el impulso de la economía mexicana es el manejo del petróleo. Como primer punto tenemos la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas. Esta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. De esta forma les devolvía el petróleo a los ciudadanos mexicanos. Por otra parte, tenemos la reforma energética que fue implementada hace tan solo unos años por Enrique Peña Nieto, la cual proponía atraer inversiones y modernizar el sector energético a fin de impulsar el apoyo a la economía familiar, de modo que se pretendía reducir el costo del gas, de la luz y de alimentos básicos, así como la creación de empleos formales de calidad y bien remunerados. Referente a esto, mi postura es
que se debería seguir con las ideas que desde un principio se tomaron de la expropiación petrolera, pues debemos impulsar la economía por nosotros mismos y no depender de otros países, de otras inversiones, que sean un apoyo, más no que dependamos de ello. Y como sociedad tenemos la tarea de estar informados sobre los movimientos de nuestro gobierno y cuidar nuestros recursos naturales. La reforma energética plantea una buena solución para economizar, debido a que plantea que todas las empresas extranjeras pueden excavar en zona mexicana para ver si hay yacimientos nuevos, pero en sí te está dando permiso con esto pero el petróleo va a ser de México. Él igual, al hacer esto, se les va a dar una comisión a las personas que encontraron el yacimiento, pero el petróleo sigue siendo mexicano. Pero la parte no tan coherente de la reforma es que no plantea un sistema en el que tú puedas ver cuánto le tienes que pagar específicamente, porque va a ser entre acuerdos entre personas. Aparte de que una buena manera de darse cuenta que esta reforma no ha aportado ni bien ni mal, es que, por ejemplo, yo hasta este año, hasta que nos encargaron esta tarea, yo me enteré de que la reforma energética había sido aprobada. Yo me acuerdo de los comerciales, pero no me acuerdo que había sido aprobada. Otro gran problema con esto es que no sabríamos cómo la corrupción va a ser manejada en Pemex y cómo vamos a darnos cuenta de que se está haciendo buen uso de esto. Porque, como dije, no se plantea una cantidad específica de dinero, un impuesto específico de dinero que se le va a pagar a las empresas que encuentren el petróleo, si es que encuentran el petróleo. Entonces, esta es la problemática. Aparte, esta reforma energética se basó en un artículo, el artículo 24, propuesto por el presidente propuesto en el cardenismo, por Cárdenas. Pero hay que tomar en cuenta que esto pasó entre los años 30. Era otro tipo de sociedad, y a la manera que hemos crecido como país, no se tendría que considerar las mismas situaciones que hace cuando estábamos en esa época de los 30, debido a que estamos en el 2017. Bueno, se fue aprobada en el 2013, pero como quiera, hay otras situaciones que se deberían tomar en cuenta, como es la evolución tecnológica, los acuerdos con otros países, y cómo esto nos va a afectar no solamente como a la empresa Pemex, sino como nación, a gran escala, ya en un proyecto a mayor escala de 5 años. ¿Qué ha pasado con la reforma energética? No se ha habido ni bien ni mal, pero no ha habido un cambio. Fue esta propuesta en 2013, fue aprobada, pero ¿cuánto hemos sabido de ella y cuánto hemos sabido que ha hecho a bien a nuestra nación? Igual, tampoco sabemos que haya hecho mal, pero tampoco se ve que la reforma funcione, porque una reforma se hace para solucionar un problema, para reformar una idea que se tenía, pero en sí nomás estamos tomando ideas del pasado. Y en sí esto es lo que propone la reforma energética. Esta es mi opinión sobre la reforma energética. La reforma energética nos afecta como país, ya que estamos dejando que el extranjero tome nuestra riqueza, nos pague muy poco por obtenerla, y ellos produzcan más ingresos para sus empresas de sus países, y que nosotros estemos aquí peleando por desabasto de petróleo, gasolinazo y otras cosas que se han ido presentando desde que la reforma fue aceptada. En la televisión podemos ver spots de un partido en particular, cuyo nombre no mencionaré, obviamente, pero este utiliza mucho el ejemplo de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla. Lázaro Cárdenas le dijo bye a las compañías extranjeras que estaban en nuestro país, ya que desde el Porfiriato el petróleo estaba en nuestro país, pero no era nuestro. Y Lázaro Cárdenas dijo que pues eso debía cambiar, y así fue. El 18 de marzo de 1938 da en su discurso y dicta la expropiación del petróleo, y esta acción se vuelve la salvación del país, ya que pues sabemos que México no es un país que destaque mucho por ganar dinero de maneras legales, y pues el mayor ingreso que hay es nuestro petróleo, nuestro oro negro.
Por ejemplo, entre los 70s y los 80s, Pemex, la compañía principal petrolera del país y la única, se hizo muy poderoso y México vivió una estabilidad que luego murió. Pero es aquí donde viene la pregunta de que cómo vamos a caer en la gran mentira que nos dice nuestro gobierno actualmente de que vamos a salir adelante si les damos a los extranjeros la que podría ser la última esperanza que nuestro país tiene económicamente hablando para salir adelante. Y pues, ¿qué podemos hacer? Porque socialmente también estamos mal. Los ciudadanos deben de interesarse por estos temas, pero no existe ni existirá una comunicación por parte del gobierno donde desde el obrero hasta el agricultor deberían ser comunicados, donde deberían de saber la realidad, pero eso no conviene, ¿verdad? Y es que los principales afectados al final del día somos todos, no solamente los civiles, los que viven al día a día en la sociedad. O sea, desde los políticos hasta los millonarios van a salir afectados porque la política y la economía, yo opino que es una bola de nieve que no va a parar hasta que haya un verdadero desajuste. Y cuando veamos que de verdad las cosas van a estar mal, van a irse muy mal. Porque el gasolinazo y todo lo que ha pasado a principios de este año, para mí no es nada con lo que puede llegar a suceder. Por último, solo me queda decir que la reforma energética lo único que hizo para mí fue que mi día a día, cada vez que salgo de mi casa, es un centavo más que tengo que pagar para irme a la escuela y que para mi papá es un centavo menos que gana porque los impuestos se lo quitan y cada día eso crece más. Gracias. Was a loser, now will be later to win, for the times they are a changing.